En los próximos minutos intentaremos hacer un review sobre qué hay de nuevo sobre las insulinas semanales. Antes de empezar, quisiera agradecer a la doctora Natalia López, residente de endocrinología del Hospital de Clínicas, por la ayuda para esta presentación. Esta es la agenda que vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Según un informe del año 2019, la diabetes fue la octava causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Poco después, informe del CDC nos cuenta que el 5.7% de todas las personas diagnosticadas con diabetes usan insulina ya al inicio y al año ese número aumenta a 12.3%. La evolución de la insulina en el tratamiento de la diabetes empieza el año por todos conocido en 1921. Después, en 1946 aparece la insulina NPH, en 1996 el primer análogo de insulina rápida, en el año 2000 el análogo de insulina lenta, y después con los últimos años van apareciendo nuevas insulinas que son efectivas, con un riesgo reducido de hipoglucemias, pero continúa la mala adherencia a la dosificación diaria y están asociadas siempre a un control glucémico no suficiente. Entonces, a partir del año 2015, aparece la insulina semanal, con el objetivo de aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Se empezó a hablar por primera vez, por lo menos lo que yo escuché, en el 2015, en un simposio de la Asociación Americana de Diabetes. El nombre del simposio fue Insulina Basal Semanal, la nave del futuro. Necesitaríamos estrategias farmacológicas para el desarrollo, para poder producir una insulina un poco más prolongada. ¿Cuáles eran las evidencias de ese momento? Mucha variabilidad, ya sea diaria y también variabilidad entre los días. Y barrera, por supuesto, de la inyección subcutánea, con una aceptación teórica del mercado en base a la aparición de una posible insulina semanal. Pero también aparecieron obstáculos. ¿Cómo titular la dosis? Si el paciente está usando 50 unidades día, entonces ¿cómo haríamos? Tendríamos que multiplicar por 7, o sea, 350 unidades a la semana. Que esto trae como consecuencia un problema de volumen, un problema en sí de titulación mensual. ¿Qué haríamos en situaciones especiales como una enfermedad, una infección del paciente, esteroides, que tenga una cirugía o que tenga algún trauma o un cambio en el estilo de vida, vacaciones, deportes? Eran preguntas que se hacían en ese momento. Entonces las casas empiezan con el desarrollo de esta insulina semanal y finalmente algunas van cerrando y queda la casa Eli Lilly y la casa Novo Nordisk en desarrollo con la nueva insulina. El mecanismo de prolongación de la insulina de Lilly es por fusión, el mecanismo de prolongación de la insulina de Novo Nordisk es por acilación en el carbono 20, vamos a ver enseguida. Entonces aparece la insulina de Lilly, de nombre genérico Etcétera, y también aparece la insulina Icodec de la casa Novo Nordisk, con una vida media estimada de 196 horas, un efecto hipoglucemiante uniforme durante toda la semana, y in vitro tiene las mismas respuestas metabólicas y de señalización mediadas por los receptores de insulina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta insulina Icodec? A la primera inyección en el subcutáneo hay una disociación de los hexámeros en monómeros y se acopla a la albúmina. Entonces se produce un estado estable inactivo. Entonces con el correr de las aplicaciones, lentamente la insulina alcanza los receptores de insulina y empieza a hacer su acción. Este efecto va incrementándose con las semanas y llega a la semana 3 o semana 4 de aplicación, donde ya llegamos al estado estable. Entonces, lentamente se produce la liberación continua de esta insulina Icodec a partir de la insulina y hace su acción vía los receptores de insulina. ¿Cómo titulamos esta nueva insulina? Este es un esquema del doctor Julio Rosenthal que presentó en los primeros congresos
¿Cómo titulamos? Si el paciente tiene una glucemia mayor a 126, entonces, ¿cómo nosotros le daríamos? A la derecha de ustedes, nosotros le titularíamos 4 unidades por día. Entonces multiplicamos por 7. Todo lo que es diariamente se multiplica por 7. Entonces le estaríamos dando 28 unidades de insulina agregado a la que ya está usando para poder titular. Si la glucemia está entre 110 y 126, le daríamos 12. Entonces multiplicamos por 7, 14 unidades. Y si la glucemia está entre 70 y 108, prácticamente no le daríamos nada. Quedamos con la misma dosis. ¿Qué pasa con las glucemias? Van para abajo. Si tenemos una glucemia entre 54 y 70, disminuiríamos semanalmente esa dosis en 14 unidades y si es más baja aún, menos de 54, disminuiríamos en 28 unidades, siempre semanal. Entonces aparece la insulina icodec como un nuevo paradigma en el tratamiento de la diabetes. Tenemos los estudios que fueron iniciados en el año 2020, estudio en fase 3 que tienen por el acrónimo de ONWARDS. Hay 6 ONWARDS que vamos a ir mostrándoles rápidamente. El ONWARDS 1 busca la eficacia y seguridad de la icodec semanal versus glargina U100 en pacientes con diabetes tipo 2 que no tenían tratamiento previo con insulina. Son 984 pacientes randomizados a 2 grupos con la icodec semanal y también diaria, y en el otro grupo la insulina glargina diaria, que fue titulada hasta llegar a una dosis entre 80 y 130. Un estudio de 52 semanas. El punto final primario es la hemoglobina glicada a la semana 52. El punto final secundario, el porcentaje de tiempo en rango entre la semana 48 y 52 y la glucemia a la semana 52. Y siempre el punto final de seguridad, basado generalmente en los estados de hipoglucemia grado 2 o grado 3. Resultados. El cambio en la hemoglobina glicada a la semana 52 fue de menos 1.55 con icodec y menos 1.35 con U100. Una diferencia de prácticamente 0.20, entonces confirma la no inferioridad de esta nueva insulina, podríamos decir la superioridad con respecto a la insulina, con la insulina basal, la glargina en este caso. En cuanto al porcentaje de tiempo en rango, el estudio demostró que la insulina icodec tiene 1 hora, 1 minuto de tiempo adicional en rango por día en comparación a la insulina glargina. No hubo diferencia en la glucemia en ayunas a las 26 semanas. ¿Qué hay con respecto a hipoglucemias? No hubo diferencia significativa en hipoglucemia severa, o sea que menor a 54 en los 2 grupos. El porcentaje de pacientes que tuvieron una glucemia menor a 180 fue menor con icodec que con insulina glargina. Entonces, como primera, los eventos adversos no pudieron ser atribuidos los pocos que hubieron no pudieron ser atribuidas a la nueva insulina. Entonces, como conclusión de este ONWARDS 1, pacientes con diabetes tipo 2 que no habían recibido insulina previamente, la icodec fue superior a la glargina U100 con respecto a la reducción de la hemoglobina glicada a la semana 52. Prácticamente todos los estudios tienen el mismo diseño. Este ONWARDS 2 fueron pacientes que ya habían recibido previamente insulina icodec versus insulina degludec una vez por día, un estudio de 26 semanas, titulando la icodec semanalmente y también la degludec hasta una glucemia 80-130, prácticamente los mismos puntos finales. Los resultados, el cambio en la hemoglobina glicada a la semana 26 fue de 0.93 con icodec y 0.71 con degludec. Una diferencia de menos 0.22, entonces confirma nuevamente la no inferioridad, en este caso nuevamente la superioridad de la icodec con respecto a la degludec. No hubo mucha diferencia con respecto al tiempo en rango, un poquito a favor de la icodec, no hubo diferencias tampoco significativas en las glucemias plasmáticas de ayunas. En cuanto a la hipoglucemia, pueden ver que a la semana, o sea, con respecto al final del estudio, la hipoglucemia nivel 2, nivel 3, 14% con icodec y 7% con degludec, ya una diferencia también ya significativa. Entonces, conclusión de este estudio, diabetes tipo 2, insulina basal,
la insulina Icodec una vez a la semana demostró no inferioridad y superioridad estadística en la reducción de la hemoglobina glicada después de 26 semanas, aquí ya asociada a un modesto aumento de peso y ya se empieza a ver un poquitito más de hipoglucemia, aunque en las conclusiones del estudio no citan eso. El ONWARD 3, prácticamente el mismo diseño, pacientes con diabetes tipo 2, con Icodec una vez por semana versus degludec una vez al día, sin tratamiento previo de insulina. Un estudio de 26 semanas, prácticamente los mismos puntos finales. Entonces, diferencia a la semana 26, confirma nuevamente no inferioridad y superioridad de la Icodec. No hay diferencia con respecto a la glucemia plasmática, a la dosis semanal de insulina y al peso corporal. Y tampoco no hay mucha diferencia con respecto a las hipoglucemias. Ahí sí hay. ¿Cómo me voy atrás? Acá aparece. No. Bueno. Entonces muestra que nuevamente seguimos prácticamente con la misma línea. El ONWARDS 4, pacientes que tenían un régimen basal previo de insulina basal bolo, comparar nuevamente esta insulina con la glargina, estudio de 26 semanas, prácticamente los mismos puntos finales, resultados. No hay inferioridad de esta insulina nueva semanal con respecto a la glargina, baja 1.16 versus 1.18, no hay diferencias en el cambio en el peso, en el tiempo en rango y tampoco ni en alcanzar el objetivo de hemoglobina glicada a la semana 26. ¿Qué hay con respecto a hipoglucemia? Nuevamente, clínicamente significativa 51% con Icodec y 56% con glargina. Entonces, la conclusión de este ONWARD 4, insulina Icodec una vez a la semana mostró resultados similares en el control glucémico con menos inyecciones de insulina basal sin aumento de las tasas de hipoglucemia en comparación con la glargina U100. Esta es el ONWARD 5, que es Icodec versus análogo de insulina con una guía de dosificación. Acá se tuvo en cuenta un cuestionario de satisfacción y también se tuvo en cuenta un score de cumplimiento. Prácticamente los mismos resultados. Acá ya se empieza a ver nuevamente la hipoglucemia mayor en el grupo Icodec con respecto a los análogos. Entonces, en comparación con los análogos de aplicación diaria, con una APP, entonces hay una reducción superior en la hemoglobina glicada, una mejor satisfacción y cumplimiento del tratamiento con tasas, dice, de hipoglucemia igualmente bajas en los dos grupos. Y acá empieza, para que tengan un poquito en cuenta, la piedra del escándalo que vamos a ver enseguida, que es el ONWARD 6. Insulina degludec semanal, Icodec semanal versus degludec diaria en adultos con diabetes tipo 1. Un estudio de 52 semanas, se compara insulina Icodec con la insulina degludec, puntos finales prácticamente los mismos. Con respecto a la eficacia no hay mucha diferencia. Vean un poquitito, 0.47 a la semana 26 con Icodec, 0.51 con la degludec, a la semana 52, 0.37, 0.54. Pero en el tercer apartado, vean pacientes que tuvieron una hemoglobina glicada menos de 7 sin tener una hipoglucemia significativa. La semana 26, 9.5 con Icodec y 16% con degludec. Y a la semana 52, 7.2 con Icodec y 11.6 con degludec. O sea que menos pacientes alcanzaron una hemoglobina glicada menos de 7 sin hipoglucemia en el grupo Icodec. Con respecto a la hipoglucemia, nuevamente a la semana 26, 1% versus 0.7, una diferencia estadísticamente significativa que luego a la semana 52 fue como equilibrándose. Entonces, las conclusiones de este estudio: diabetes tipo 1, la insulina Icodec mostró no inferioridad frente a la degludec en la reducción de la hemoglobina glicada a la semana 26, pero ya tasas más altas de hipoglucemia clínica grave o significativa. Este es el estudio de Lilly, el Lilly, que todavía no se publicó. A mediados de mayo libera la casa, se llama el QWINE 2 y el QWINE 4, pacientes de 52 semanas, el 2 con
la insulina se llama Epsitora semanal en comparación a Degludec. No fue inferior para la reducción de la hemoglobina glicada, una reducción de la hemoglobina glicada 1.34 con la Epsitora versus 1.26 con la Degludec. Y el punto final secundario, 45 minutos más de tiempo en rango en comparación a la Degludec. Y la 4 fue versus insulina glargina 26 semanas. El punto final primario tampoco no inferior para la reducción de la hemoglobina glicada, alrededor de esta reducción del 1%, 1.07%. ¿Qué tenemos con respecto a combinaciones fijas de insulina basal y GLP semanales? Hay un estudio que es el COMBINE-3 que comparó la insulina Icodec con semaglutide, la insulina Icodec semanal con semaglutide, la dosis de la insulina 700 unidades versus raya 2 miligramos por ml de la semaglutide, pacientes con diabetes tipo 2, un estudio de 52 semanas, la conclusión es una reducción en la hemoglobina glicada de 1.47 con la combinación del Icosema versus 1.40 con glargina más Aspart. Y lo que esperado, el resultado esperado por todo, una disminución del peso de 3.6 con Icosema versus un aumento de peso del 3.2 con insulina glargina más Aspart. Entonces, la casa Novo Nordisk presenta la insulina Icodec, el nombre comercial que se llama Weekly, 700 unidades por ml en una solución inyectable de pluma precargada. La dosis semanal recomendada es la dosis basal multiplicada por 7. Ya está siendo aprobada en la Unión Europea, está siendo aprobada en Suiza, Canadá, Australia para el tratamiento de tipo 1 y tipo 2 y en China para el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con la FDA? Con esta Weekly, una primera reunión del 25 de mayo de este año, el Comité Asesor de Drogas Metabólicas de la FDA vota 7-4 en contra para la aprobación de la insulina Icodec para diabetes tipo 1. Se vuelven a reunir ahora hace pocos días, el 11 de julio, entonces ellos rechazan a la insulina basal semanal para diabetes tipo 1 porque dicen que requieren más información, le hacen una carta, una carta le hacen a Novo Nordisk, entonces que necesitan mucho más información para volver a estudiar si van a aprobar o no este año la FDA esta insulina. Novo Nordisk dice que se va a tomar el tiempo este año para poder responder concienzudamente todas estas preguntas. Como conclusión de estas insulinas semanales, podríamos decir que la insulina basal muestra similar eficacia en la glucemia en comparación a la diaria, con una reducción en el número de inyecciones. Podría ser muy útil en la polifarmacia, pacientes con comorbilidades, en pacientes también con nuestros pacientes adultos mayores, con una mayor aceptación para el inicio de la insulina, pero existen todavía múltiples interrogantes, aunque no están aclaradas, pero aún así podría ser, creemos que es probablemente el futuro de la insulinoterapia basal. Y con la foto de mi maravilloso equipo del Hospital de Clínicas, me despido agradeciéndole la atención. Muchas gracias. Nuestro segundo exponente es el doctor Juan P. Nogueira. Hablará sobre combinación de análogos de GLP-1. El doctor Juan Patricio Nogueira es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, PhD nutrición, Universidad de Marsella en Francia, presidente de la Federación Argentina de Endocrinología. Bienvenido. Buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad Paraguaya de Diabetes en este tercer congreso. Es un placer compartir esta mesa con amigos y expertos también en el área de diabetes. Y bueno, el tema es combinación de análogos de GLP-1. Un poco este es el programa, vamos a repasar muy cortito la fisiología de incretinas,
Lo que es la combinación de análogos de GLP-1 con insulina, en la cual en el mercado tenemos dos, glargina con lixisenatide o degludec con liraglutide. Uno se llama Soliqua, el otro Sultofi. Luego la combinación de estas dos incretinas, GLP-1 con GIP, que el que más conocido en el mercado es el tirzepatide. La combinación de GLP-1 con glucagon, en la cual el más conocido es survodutide, ahora vamos a mencionarlo, y la combinación de los tres, que sería GLP-1, GIP y glucagon, en la cual tenemos el retatrutide. Y lógicamente una conclusión. Como sabemos de estos viejos estudios de Michel Nauk en Alemania, a la izquierda tenemos el control sano y sabemos que la glucosa por vía oral o la glucosa por vía endovenosa, manteniendo niveles glucémicos similares, obtenemos diferente secreción, ¿sí?, de insulina. Entonces, la glucosa por vía oral, a pesar de mantener el mismo nivel de glucemia, provoca 2 a 3 veces más secreción de insulina que la glucosa por vena, a pesar de mantener el nivel euglucémico. Ese efecto fue conocido como incretinas, determinado por el GLP-1 y por el GIP, y ese efecto, lógicamente, como vemos a la derecha, se pierde en los diabéticos tipo 2. Entonces, a partir de ahí sabemos que todo análogo de GLP-1 recupera tanto la primera fase de secreción de insulina como la segunda fase de secreción de insulina. Y es importante recordar este mecanismo porque la primera fase de secreción de insulina controla la glucemia postprandial y la segunda fase, que es más lenta, controla la glucemia en ayunas. Y estas dos fases de secreción de insulina son recuperadas por análogo de GLP-1. Ahora bien, en este famoso octeto ominoso de De Fronzo, fíjense que el GLP-1 va a mejorar lo que sería el rol del intestino con la difusión de sincretinas, el sistema nervioso simpático y parasimpático, va a frenar la secreción de glucagón dependiente de las células alfa, también va a bajar la producción hepática de glucosa, va a mejorar lógicamente la falla en la célula beta, disminuir la lipólisis, mejorar la insulinoresistencia. El único donde no actúa predominantemente sería el riñón, pero de esos 8 factores actúan 7. Y sabemos que cuando tenemos niveles fisiológicos de GLP-1 tenemos acciones sobre la glucosa plasmática. Estos niveles fisiológicos los podemos recuperar por dos mecanismos. Por la inhibición de la enzima DPP4, que es la que cataboliza el GLP-1, o también lo obtenemos niveles fisiológicos a través de la cirugía bariátrica, ya sea por bypass o manga gástrica. Pero ahí tenemos principalmente un efecto sobre la glucemia. Pero si llegamos a niveles farmacológicos de análogo de GLP-1, tenemos los llamados efectos pleiotrópicos. Este concepto lo incorporamos también de las estatinas, pero fíjense que los efectos pleiotrópicos con dosis farmacológicas mejoran lógicamente el vaciamiento gástrico, tienen un efecto ponderal y principalmente una reducción de la mortalidad cardiovascular. Entonces, acá les presento los análogos de GLP-1. A la izquierda tenemos los basados en exendina, que es el exenatide y el lixisenatide, y los análogos de GLP-1 humanos, de acuerdo al tamaño, dos pequeños, que es el liraglutide y el sema, y los de mayor tamaño, que es el dulaglutide y el albiglutide. A la izquierda tiene una acción principalmente prandial y los de la derecha principalmente no prandiales. ¿Qué sabemos de la cinética? Bueno, por el exenatide sabemos que se aplicaba cada 12 horas. Después vimos que con liraglutide y lixisenatide se aplicaba una vez por día. Y con semaglutide y con dulaglutide tenemos una cinética semanal, con menor variabilidad glucémica. Ahora bien, recordemos, y lo nombraba justamente el colega de la inercia terapéutica, en este trabajo de 11.000 pacientes, tarda aproximadamente 3,7 años para intensificar el tratamiento de insulina basal a insulina bolo o insulina basal a combinación con análogos de GLP-1. Entonces tardamos bastante tiempo a intensificar la terapéutica. Y sabemos que principalmente la meta de hemoglobina glucosilada por debajo de 7% se obtiene a los 12 meses. ¿Sí? Pasó los 12 meses es más complejo, más difícil. Entonces nos cuesta por esta inercia terapéutica intensificar el tratamiento y llegar rápidamente a meta. En este trabajo, la cual se comparaba insulina basal bolo versus
basal más GLP-1, 670 diabéticos con hemoglobina glucosilada de 7 a 10, con insulina glargina basal de 60 unidades y metformina 2000 miligramos. Vemos en color celeste el grupo con glargina más lixisenatide, que tenía mayor reducción de la glucemia y también un efecto ponderal significativo, y también son los parámetros de variabilidad glucémica. Lo vemos mejor acá. En los trabajos que comparan insulina glargina más lixisenatide, que sería el Soliqua, versus glargina solo o lixisenatide solo, acá tenemos los tres grandes ensayos, el Lixilan-L, el Lixilan-O, el Lixilan-G, y acá tenemos la reducción de hemoglobina glucosilada, la reducción de glucosa plasmática en ayunas y lo que sería la glucemia postprandial. Vemos en color amarillo el Soliqua, que sería glargina lixisenatide, tiene una reducción significativa en comparación ya sea con basal o con lixisenatide solo en cada uno de estos parámetros. ¿Y por qué deberíamos combinar glargina con lixisenatide? Fíjense que lógicamente con glargina y con lixisenatide bajamos la producción hepática de glucosa, con lixisenatide mejoramos el vaciamiento gástrico, aumentamos también la insulinosecreción y disminuimos la secreción de glucagón. Con la insulina sola aumenta la captación a nivel muscular y eso mejora también el nivel de glucemia plasmática. Entonces, acá con insulina glargina, lógicamente tenemos más riesgo de hipoglucemia, acá menos riesgo de hipoglucemia, acá tenemos un aumento de peso, acá una reducción de peso, acá actuamos más en ayunas y acá actuamos más postprandial. Entonces sería la combinación perfecta, desde ese punto de vista fisiopatológico. En este trabajo, en la cual de nuevo se compara 756 diabéticos, un grupo con glargina solo, otro con lixisenatide y la combinación glargina-lixisenatide, y vemos este parámetro de variabilidad glucémica como es más eficaz con la combinación fija. Y acá voy a presentar dos casos, simplemente como para ilustrar el uso, una situación en la cual tenemos un inadecuado control glucémico con hemoglobinas glucosiladas de 8 a 9 en tratamiento con antidiabéticos, y la otra situación similar pero con hemoglobinas glucosiladas por encima de 9. Paciente masculino de 61 años, diabético tipo 2 de 12 años de evolución, con un índice de masa corporal de 32, una hemoglobina glucosilada de 8,1, un clearance de 65, hipertenso y dislipémico, en tratamiento con metformina 1700 miligramos día, con tratamiento con inhibidores de SGLT2 como empaglifosina y linagliptina, todo esto pensando también en su clearance, y valsartán y hidroclorotiazida 160 25 miligramos, y lógicamente con atorvastatina también pensando en su clearance. Entonces, este paciente había recibido antes metformina, 1700 miligramos día y liraglutide, pero debido a síntomas digestivos, el paciente lo suspendió. Se reemplazó por empaglifosina 10 y linagliptina 10. Recordemos siempre el índice de masa con una obesidad grado 1. Esto mejoró su nivel de hemoglobina glucosilada, este doble esquema, a 7,6%, con valores que oscilaban todavía en 7,9 y 7,4. Rechaza la opción basal debido al miedo de subir de peso, ¿sí? Entonces, basándonos en este estudio, el Lixilan-O, en la cual comparamos la combinación glargina-lixisenatide versus la basal o lixisenatide solo, fíjense si vemos la parte superior del gráfico, la hemoglobina glucosilada es mayor con la combinación, la reducción que el uso de estos agentes terapéuticos aislados. Y el porcentaje de llegar a meta, menos del 7%, fue superior con la combinación, 74 versus 59 o versus 33. Recordemos también que cuando comparamos la combinación glargina-lixisenatide versus lixisenatide solo, tenemos más síntomas de náuseas y síntomas digestivos como vómitos. Recordemos que podemos tener dos tipos de lapiceras, la combinación 30-60, en la cual en la misma lapicera tenemos 100 unidades de glargina y 33 microgramos de lixisenatide. Si el paciente estaba libre de tratamiento o tenía una basal de insulina menor a 30, se recomienda 15 unidades más 5 microgramos de lixisenatide, y si venía con una basal de 30-60, se conviene iniciar con 30 unidades.
Después tenemos otras 2 lapiceras que son, por lo menos las que disponemos en Argentina y creo que en Paraguay también, de 1040 y 3060. La 1040 tenemos la combinación de 100 unidades de glargina más 50 de Lixi y 100 de glargina más 33 de Lixi. Si el paciente no recibía tratamiento, se sugiere 10 unidades, que eso equivale a 5 microgramos de Lixi, y si está entre 20 y 30, 20 de glargina y 10 de Lixi, y si está entre 30 y 60, se sugiere una dosis mayor de 30 de glargina más 10 de microgramos de lixisenatida. Esto es muy práctico, se debería hacer un taller para aplicarlo a esto, pero simplemente a modo ilustrativo de cómo uno va titulando la combinación de basal con GLP-1. Caso 2, paciente masculino, 52 años, diabético tipo 2 de 3 años de evolución, un índice de masa de 30, ya una hemoglobina glucosilada un poco más elevada, 9,6, con un clearance de 88, solamente hipertenso, metformina, empaglifosina extrada con glimepirida 6 miligramos día y en tratamiento con valsartán 100 miligramos día. Recordemos este trabajo que cuanto más alta es la basal, es menos difícil o nos lleva más tiempo llevar a hemoglobinas glucosiladas por debajo de meta, ¿sí? Entonces, cuando nos lleva más tiempo, nos cuesta más llegar a meta, deberíamos tal vez ser más agresivos en el tratamiento. Y pensando en la intensidad del tratamiento, esto fue de este año, las recomendaciones de la ADA 2024, a la izquierda tenemos las recomendaciones para llegar rápidamente a un nivel glucémico óptimo y sugieren de entrada análogos de GLP-1 como dulaglutide o semaglutide. Por primera vez se incorpora el tirzepatide, ¿sí?, que es un análogo de GIP y GLP-1, o bien la combinación fija, ¿sí?, de insulina basal más GLP-1. Si tengo que tener en cuenta el peso, que sería el gráfico de la derecha, ahí pensaría más en un inyectable antes que la combinación con insulina basal. Entonces, estas son recomendaciones actuales para llegar rápidamente a meta. Y otro trabajo que es el Lixisan-O, en el subgrupo con 9% de hemoglobina glucosilada, fíjense que llegar a meta con la combinación era mucho más eficaz, con reducción de hemoglobina glucosilada de 2,9% versus las otras 2 opciones, y también llegar a meta era mucho mayor con la combinación que las opciones aisladas tanto de basal como de lixisenatida. Este paciente inició tratamiento con Soliqua, 10 unidades de glargina y 5 de lixisenatide, llegando rápidamente a 6,8 de hemoglobina glucosilada. Se suspendió lógicamente el tratamiento con glimepirida y se mantiene lógicamente el tratamiento con inhibidor de SGLT2 por la protección cardiorrenal. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero para eso tenemos que introducir un poco las acciones. Lógicamente, las acciones del GLP-1, lo vemos en este gráfico, todas ya la conocemos. Principalmente baja el apetito, mejora el vaciamiento gástrico, mejora la insulinosecreción y la insulinosensibilidad. A la izquierda tenemos el glucagon, más acá en color rojo, y en color amarillo el GIP, ¿sí? El GIP, que es el péptido gástrico inhibidor, lógicamente mejora la insulinosecreción, mejora la insulinosensibilidad, disminuye la masa adipositaria, mejora la lipólisis. Y el glucagon tiene muchos efectos, aumenta el gasto energético, disminuye también el apetito. Fíjense, tiene este doble mecanismo, ¿no? Disminuye el apetito, aumenta el gasto calórico, disminuye la esteatosis y mejora la oxidación lipídica. Ahora bien, estos gráficos vamos a tratar de interpretarlos por los colores. En azul GLP-1, en amarillo el GIP y en rojo el glucagon. Lógicamente GIP y GLP-1 son las incretinas de intestino y el glucagon que viene del páncreas, ¿sí? Lógicamente en azul lo que aumenta la sobrevida de la célula pancreática, de la célula beta, es el color azul y el naranja, que sería el GIP. Mejoran la insulinosecreción los tres y lógicamente disminuye la secreción de glucagon, principalmente el GLP-1, aunque el GIP aumenta ligeramente la secreción de glucagon. Estos son solo repasos fisiológicos. ¿Qué sabemos del punto de vista del tejido adiposo? Y bueno, recordemos 2 cosas. Que estos 3 agentes disminuyen la masa grasa y que estos 3 agentes, ¿sí?, disminuyen la inflamación. Entonces, pensando en ese riesgo cardiometabólico, estos nuevos agentes terapéuticos podríamos esperar que bajen la morbimortalidad cardiovascular por reducción de masa grasa y reducción de inflamación.
Lógicamente en azul el GLP-1 disminuye el vaciamiento gástrico y pensando en el hígado sabemos que estos tres agentes bajan la esteatosis. En color rojo tenemos el glucagón que disminuye también la lipogénesis. Pensando en el corazón, recordemos el azul es el GLP-1, aumenta el flujo cardíaco, el volumen cardíaco y la contractibilidad, pero tienen un bemol estos tres agentes que es algo muy parejo, muy homogéneo en estos tres agentes que aumentan ligeramente la frecuencia cardíaca, pero tienen lógicamente un efecto directo sobre el corazón bastante potente porque hay receptores de GLP-1 a nivel cardíaco. Entonces, de esta familia, los análogos de GLP-1 los conocemos todos, no lo voy a nombrar, pero los análogos duales de GLP-1 con glucagón, el más conocido es el survodutide, los análogos de GLP-1 con GIP, el más conocido es el tirzepatide, y el triple análogo, el más conocido es retatrutide. Y si comparamos en esta tabla, valga la redundancia comparativa, GLP-1 sobre estos parámetros, hemoglobina glucosilada, peso, efecto adverso gastrointestinal, depósito ectópico de grasa y MACE, fíjense que la combinación con tirzepatide es mayor en reducción de hemoglobina glucosilada, fíjense que acá tenemos dos flechas, es mayor la reducción de depósito ectópico de grasa y también mayor la reducción de peso. Todavía no sabemos el impacto cardiovascular. En este trabajo, en este metaanálisis, se comparaba tirzepatide a dosis creciente 5, 10 y 15 versus análogo de GLP-1 y fíjense el diamante en este metaanálisis como hay una reducción significativa en comparación solo con GLP-1. En relación a la tensión arterial, el tirzepatide versus placebo, lo vemos acá en color azul, baja, fíjense en este trabajo, baja 8 milímetros de mercurio. Es algo impresionante para pensar un análogo dual. Y como resumen, entonces, el descenso de glucosa por tirzepatide es de 2 a 3%, el descenso de presión arterial es significativo, entre 4 a 11 la sistólica y 2 a 5 la diastólica. Tienen, sin duda, un efecto antiinflamatorio marcado, tiene un efecto lipídico también marcado con reducción de LDL, reducción de 25% de triglicéridos y aumento de HDL y un descenso de peso significativo superior al análogo de GLP-1 solo, ¿sí? Llegando a tasas de 20 a 25% de reducción de peso. Este año se publicó en New England la combinación de análogo de GLP-1 con glucagón, que es el survodutide. En este trabajo se obtiene reducción de peso, pero sobre todo se valoró este parámetro que es la resolución de Nash y la falta de progresión a fibrosis. Y fíjense cómo dosis crecientes de survodutide mejora lo que sería la resolución de Nash versus placebo. ¿Sí? Que hoy por hoy el hígado graso, y teniendo acá en el Congreso Paraguayo de Diabetes a Fernando Bril, que creo que da el acto de clausura, es totalmente demostrado el efecto cardiometabólico del hígado graso. Por último, el retatrutide a dosis crecientes, este trabajo también publicado en New England el año pasado en pacientes con obesidad. Recordemos que el retatrutide es la combinación de estos tres, glucagón, GIP y GLP-1. Fíjense cómo se obtiene una reducción de 24 hasta 27% de peso corporal. Entonces, como para concluir, la combinación fija de insulina basal con GLP-1 proporciona un mejor control glucémico que la insulina basal, sea glargina de Gludec, o los agonistas de receptor de GLP-1 aislados, como el lixisenatide y liraglutide. El análogo dual GIP y GLP-1 tiene mayor eficacia glucídica y ponderal que el agonista solo, y el agonista triple, ¿sí?, tiene mayor eficacia glucídica y ponderal que el doble agonista. Entonces, lógicamente nos faltan trabajos si estamos en esta curva de aprendizaje a ver cuál sería su aplicación práctica y también su impacto cardiovascular, que es lo que nos interesa hoy por hoy a todos los diabetólogos. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ahora queremos llamar a la doctora Adriana Álvarez, que nos va a hablar sobre bienestar emocional y diabetes tipo 2.
La doctora Adriana Álvarez es especialista en endocrinología, es miembro del staff de la sección de diabetes del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer un cambio de 180 grados en la temática. Quería agradecerle a la Sociedad Paraguaya de Diabetes los días inolvidables que estamos pasando todo el grupete de diabetólogos de Argentina. Para mí es mi primera vez en Paraguay y la verdad que me llevo un gran recuerdo. Espero que no sea la última y que vuelva en otras ocasiones. Bueno, entonces, como dijo el doctor, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires hace 37 años en el servicio de endocrinología y dentro de la Sociedad Argentina de Diabetes creé el Comité de Aspectos Psicosociales porque empecé a seguir al grupo europeo de estudio de los aspectos psicosociales y me parecía que en mi país y creo que en Latinoamérica había mucha falta de información con respecto al estado emocional de nuestros pacientes con diabetes. Y si pensamos en el cuerpo como si fuera un avión, la hiperglucemia daña, digamos, al chasis del avión, pero el cerebro sería el que comanda el avión. Entonces, un buen estado de salud emocional nos llevaría a mejor destino con ese avión con diabetes. Muy bien. Mi hoja de ruta para esta charla es hablar un poquito primero qué dicen las guías de la ADA y la Asociación Europea de Diabetes con respecto a los aspectos psicosociales. En segundo lugar, hablar de la depresión asociada a la diabetes. En tercer lugar, algo que se denomina distrés relacionado a la diabetes. ¿Ustedes saben lo que es el estrés? Hay una alta tasa de estrés en los diabetólogos. En la Argentina y en Estados Unidos está estudiado que hay un nivel altísimo de distrés en los médicos que atienden enfermedades crónicas, pero especialmente los diabetólogos tenemos altos niveles de estrés. Este se refiere al distrés que sufren los pacientes por tener diabetes o por llevar adelante el tratamiento de la diabetes. Y finalmente unas conclusiones. Ahí en el gráfico ven señalada la cabecita de una mujer porque en general tanto el distrés como la depresión, sea en diabetes o no diabetes, se presenta más en el sexo femenino. Bueno, y entonces hablando de las guías de la ADA, me gustó mucho que a partir del 2023 tiene un approach más holístico con respecto a los objetivos del tratamiento de la diabetes. Y no se centra solo en conseguir valores de hemoglobina glicosilada y prevención de complicaciones crónicas, sino que también nos advierte lo importante de conseguir una buena calidad de vida para nuestros pacientes. Y dentro de esa calidad de vida tenemos que tener en cuenta la evaluación de los aspectos psicosociales, la motivación que tiene el paciente, la presencia o ausencia de depresión, y sobre todo en los mayores de 65 años, que ayer tuvimos una mesa muy interesante de adulto mayor y diabetes, anualmente y sistemáticamente descartar el deterioro cognitivo y la depresión por su alta prevalencia en este grupo etario y porque además eso tiene un impacto directo en la adherencia al tratamiento. Sabemos que la diabetes tiene una alta prevalencia en los mayores de 60 años, que sube a un 20%, y con el correr del tiempo vamos a ver que nuestros consultorios van a estar llenos de pacientes con diabetes mayores de 60 años. Así que nos tenemos que entrenar en cómo tratar a esta subpoblación de pacientes. ¿Cuándo habría que hacer esta evaluación? Bueno, según la ADA, indica hacerlo en el momento inicial, cuando conocemos al paciente. Diría que esto es más complicado porque en la primera consulta hay muchas cosas que recabar, muchos datos que recabar, y generalmente el paciente viene con sus propias demandas a la primera consulta,
pero por lo menos un control anual del estado emocional tendríamos que hacer. Y yo le voy a dar herramientas prácticas para que el lunes, cuando vuelvan al consultorio, las puedan poner en práctica. ¿El lunes vuelvan al consultorio? Sí, bueno, les voy a dar una caja de herramientas para que el lunes pongan en práctica esto que parece un poco chino o tema de otra especialidad. Siempre, entonces, anualmente mayores de 65 años y sobre todo lo que más nos salta la alerta a los diabetólogos es cuando un paciente que venía con un control adecuado de la diabetes, de golpe aparece con una hemoglobina glicosilada alta, no tiene ningún foco de infección, ninguna causa biológica aparente, entonces mínimamente se nos tiene que encender una neurona e indagar sobre los aspectos emocionales. La otra parte que es muy interesante que propone la ADA es indagar sobre las horas de sueño. Ayer el psiquiatra también remarcó sobre eso, nuestra función sobre mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes, indagando sobre cuántas horas duerme, porque además se ve una asociación directa con el control metabólico. Los que duermen menos de 5 horas por noche tienen una hemoglobina glicosilada más alta y tienen mayor resistencia a la insulina y mayor morbimortalidad de causa cardiovascular. Y casualmente la depresión en el diabético se asocia con insomnio y con apneas del sueño. Y muchas veces los pacientes que tienen apneas del sueño se levantan, van a la cocina y comen y aumentan de peso. O sea que todo es un círculo vicioso maligno. Así que es muy importante indagar sobre las horas de sueño. Y también los que duermen más de 9 horas por día tienen hemoglobinas glicosiladas más altas y peor calidad de vida. Y también importante indagar todo lo que hace el paciente durante el día, porque eso tiene que ver con el estilo de vida. Bueno, y esto así como un norteamericano se hizo famoso por el octeto ominoso, yo inventé el cuarteto ominoso del cerebro, porque el cerebro de un paciente con diabetes está constantemente, digamos, agredido por la fluctuación de la glucemia, pero también por un déficit del BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es un factor que estimula la neuroplasticidad. Podemos decir que tiene así como hay un estado inflamatorio de bajo grado en todo el cuerpo, también hay una neuroinflamación, que eso colabora a la aparición de depresión y de deterioro cognitivo por reducción del tamaño del hipocampo, y también podría haber una susceptibilidad genética, porque se ha visto en todos los estudios de depresión y diabetes que en los pacientes que tienen depresión tienen antecedentes familiares de depresión. Si bien no hay un gen que podamos medir en la sangre que nos dé idea de la susceptibilidad a presentar depresión. Bueno, entonces hablando ya directo, los dos temas más estudiados en aspectos emocionales son la depresión y el distrés. Entonces, la depresión en diabetes tipo 2 es una comorbilidad en ascenso. Y podríamos hacer algunas consideraciones clínicas. Voy a hablar de la epidemiología y algunas herramientas diagnósticas, que es lo que le quiero dejar como herramienta práctica para que el lunes utilicen en el consultorio. Con respecto a consideraciones clínicas, bueno, está comprobado y publicado que los pacientes con depresión y diabetes tienen una mala calidad de vida, una menor adherencia al tratamiento y generan mayores gastos para el sistema de salud. No sé si a usted le habrá pasado de tener pacientes con alteraciones psiquiátricas o psicológicas y son lo que llamamos los policonsultadores, o sea, los que vienen a cada rato al consultorio, los que van a cada rato a la guardia, los que te mandan WhatsApp, mail, etc. Son los que generan el distrés del diabetólogo. Con respecto a mayor morbimortalidad por causa cardiovascular y por todas las causas, en este estudio que se hizo en Inglaterra con datos del Biobank, se analizaron datos de 344.000 pacientes y se ve que los pacientes con depresión sola tienen un 3,5 de mortalidad por todas las causas, pero los pacientes que tienen depresión y diabetes tienen mayor morbimortalidad.
En este estudio, que es un metaanálisis de Franz Pauer, que es un amigo mío de la Sociedad Europea de Diabetes, del Comité de Aspectos Psicosociales, en un estudio que hizo el Consorcio de Estudio de la Depresión en Pacientes con Diabetes tipo 2, estudiaron la calidad de vida a través de un cuestionario muy conocido entre nosotros, que es el SF36, que mide aspectos físicos de la salud física y de la salud mental. Es muy fácil de usar porque está la versión en español validada para Sudamérica y es de autollenado. Y en este estudio vieron que los pacientes con diabetes tipo 2 obviamente tenían menor calidad de vida, tanto en el componente físico como en el componente de salud emocional. Y en este estudio, que es un poco antiguo, publicado en Diabetes Care, buscaban correlación entre la presencia de depresión y adherencia al tratamiento, adherencia a la medicación y a las medidas de autocuidado. Sabemos que los pacientes con depresión, una de las características que tienen en general y en los diabéticos, es menor adherencia al tratamiento. Y cuando midieron cumplimiento de la dieta saludable y adherencia al ejercicio, obviamente los pacientes que tenían depresión y diabetes tenían menor adherencia a una dieta saludable y a la realización de actividad física. Y además tenían mayor consumo de tabaco. O sea, todas conductas tóxicas para un paciente crónico como son los pacientes con diabetes. También está muy publicado que los pacientes con depresión y diabetes saltean tomas de medicación, tanto de hipoglucemiantes orales como de inyecciones de insulina. De allí se explicaría por qué pueden tener peor control glucémico. Y en este estudio alemán, publicado también en Diabetes Care, el DIADEC Study, se estudió un grupo de pacientes con diabetes tipo 2 internados y atendidos en ambulatorio, con depresión y sin depresión, y qué gastos generaban para el sistema de salud, y obviamente los que tenían depresión, por el costo de los antidepresivos y el tratamiento con psiquiatra y psicólogos, generaba mayor gasto. Una pregunta, acá en Paraguay, ¿el sistema de salud mental está integrado dentro del hospital general donde ustedes trabajan, o si lo derivan tienen que ir a otro hospital? Dentro del mismo hospital. Y es fácil, y ustedes logran que fácilmente un diabético quiera ir a ver al psiquiatra, o sea, que ustedes lo derivan y el doctor me hace así. A mí me dicen, doctora, con todo lo que tengo, y usted encima me manda al psiquiatra. O sea, hay, por lo menos en Argentina, no sé en Paraguay, hay un gran estigma social todavía con respecto a la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Cuando uno dice psiquiatra, es como te dicen, ¿usted cree que yo estoy loco? Y en realidad el 80% de los pacientes que van al psiquiatra es por depresión. O sea, la causa más demandada en el consultorio del psiquiatra es la depresión y no la esquizofrenia o los trastornos bipolares, que son realmente muy poco prevalentes. Un 1% de la población tiene esquizofrenia. En cambio, la depresión tiene una prevalencia muy alta. Bueno, entonces les voy a contar todos los trabajos que hicimos. Este es de Estados Unidos y es la piedra fundamental de este tema, que fue publicado en Diabetes Care, que la midan como la midan la depresión. Los pacientes con diabetes, que es la barra roja, tienen el doble de prevalencia de depresión que comparados con un grupo control. Y en un estudio de Lutzmann, que es un psiquiatra que trabajó mucho en este tema, él hizo un metaanálisis de depresión y diabetes 1 y diabetes 2, y él encontró correlación entre presencia de depresión y hemoglobina glicosilada más alta. Para ponerlos en contexto, les cuento que en la Argentina un psiquiatra, el doctor Estañaro, hizo un estudio muy importante para saber cuál era la prevalencia de depresión en población general, un dato que no teníamos en la Argentina. Y él usó el manual de la psiquiatría, el DSM-5, o sea, el gold standard para el diagnóstico de depresión. Y encontró que el 8,7% de los argentinos presentan depresión mayor. Ahora fíjense lo que encontramos en los diabéticos, que publicamos en la revista de la LAD en el 2013, en un estudio multicéntrico, donde incluimos diabéticos tipo 2 de todo el país.
Les cuento que en Argentina somos 47 millones de argentinos y la prevalencia de diabetes es del 12,6%. En este estudio incluimos 116 diabéticos tipo 2 y encontramos, acá el diagnóstico lo hizo un psiquiatra de la depresión y encontramos que el 17% tenían depresión mayor. O sea, población general 8, diabetes 2, 17%. O sea, altamente significativo. Y este fue un estudio multicéntrico internacional donde participó la Argentina con 135 pacientes con diabetes tipo 2, también era multicéntrico, y comparamos distintos países del primer mundo y del no tan primer mundo, y algunos países latinoamericanos como Argentina y México. Y el estudio en general dio un 11% de prevalencia de depresión y justamente la Argentina nos dio un 11%. Ahora fíjense en Bangladesh, por ejemplo, ¿sí? O sea que la situación socioeconómica y el tipo de cultura también puede influir en la presencia de esta patología mental. Y fíjense en países del primer mundo, como Alemania e Italia, qué bajos niveles de depresión tienen los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora pasamos al otro tema que sería más sutil, que se llama distrés relacionado a la diabetes, y que ya en el año 1995 la Joslin lo definieron como un afecto o emoción negativa resultante del desafío de vivir con las demandas de tener diabetes. O sea, los pacientes se estresan o porque les damos el diagnóstico de diabetes y tuvieron algún pariente que murió amputado y entonces para ellos es una catástrofe, o el estrés que significa, por ejemplo, inyectarse insulina 6 veces por día. Eso sería el distrés de la diabetes. Y se puede diagnosticar con un cuestionario de autollenado que se llama PAID, que usamos la versión en español, y si te da un score de más de 40, este paciente tiene altos niveles de distrés y habría que descartar que no esté deprimido. ¿Se acuerdan del cortisol, que es la hormona del estrés? Si crónicamente el cortisol, aunque sean valores normales, o sea, hipercortisolismo subclínico, pero crónicamente está elevado, puede llegar a aparecer una depresión por el efecto tóxico del cortisol sobre el hipocampo. Y cuando medimos el distrés en Argentina, en este estudio multicéntrico, bueno, así como en el Mundial ganamos la tercera Copa del mundo de fútbol, acá también ganamos el nivel de distrés más alto, con un 40% de distrés relacionado a la diabetes en nuestra muestra, y fue la más alta de todo el grupo de estos 14 países. Entonces, como conclusión, el distrés relacionado a la diabetes es más prevalente que la depresión, o sea que esto tendrían que ustedes diagnosticarlo así, porque es mucho más común. Impacta negativamente sobre el control de la diabetes, aumenta la mortalidad, es necesario detectarlo cuando no hay una causa aparente de hiperglucemia. ¿Y cómo se puede tratar? No hay una pastillita para el distrés, pero sí se puede tratar con mucha educación diabetológica personalizada a la medida de cada paciente, porque a alguno lo puede estresar mucho la insulina y a otro lo puede estresar mucho que no consigue turno con ustedes de acá a 5 meses, o sea que la dosis y el tratamiento sería la medida de cada paciente. Entonces, la caja de herramientas que le dejo de regalo para que el lunes pongan en práctica en el consultorio es la siguiente, que un poco lo hicimos más formalmente como recomendaciones en la Sociedad Argentina de Diabetes, qué utilizar y cuándo para diagnosticar estas situaciones. Por ejemplo, el PAI-5 es un cuestionario abreviado del PAI-40, que es para diagnosticar el distrés relacionado a la diabetes. Si el PAI-5 te da menos de 8, está normal, y si da más de 8, entonces confirma que hay presencia de distrés relacionado a la diabetes. Y habría que hacer un PHQ-9, que es para descartar la presencia de depresión, y si PHQ-9 va más de 9, estaríamos en presencia de una depresión clínicamente significativa, que ahí sí habría que derivar a un médico de la salud mental para que evalúe la necesidad de utilizar antidepresivos y psicoterapia, que sería
digamos, el tratamiento más efectivo para la depresión es el tratamiento mixto, psicofármacos y psicoterapia. La psicoterapia que está más validada en todo el mundo en pacientes con diabetes es la terapia cognitiva conductual. Entonces, los 3 cuestionarios que más usamos son el WHO-5 o el ONS, en castellano sería ONS-5, o sea, Organización Mundial de la Salud 5, que se llama Cuestionario de Bienestar General. Si te da un valor mayor a 13, el paciente está bien. El PAI-5, si da menor a 8, es diagnóstico de distrés relacionado a la diabetes, y el PHQ-9, si da más de 9, es patológico. Entonces, conclusiones. Como dice la OMS, no hay salud total si no hay salud mental. Así que, por favor, diabetólogos, acuérdense que el cuerpo está pegado a la cabeza y que el comando del cuerpo es el cerebro. Así que así como nos preocupamos de mantener la salud de los biomarcadores, acordémonos también de mantener la salud emocional. Así que así como no nos olvidamos de pedir el fondo de ojo, evaluamos con ecodoppler las carótidas, les miramos los pies a nuestros pacientes con diabetes, no se olviden de evaluar la salud emocional. Gracias. Muy bien. Este simposio estará concluyendo con la doctora Ellen López, que nos hablará de las guías al tratamiento de precisión en diabetes, combinando la fisiopatología. La doctora Ellen López es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas, past president de la Asociación Paraguaya del Pie Diabético. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta el final con nosotros. Antes de empezar, quisiera agradecer al doctor Escurra, a todo el equipo organizador de este magnífico congreso. Realmente todo lo que se desarrolló en estos últimos días fue de un alto nivel científico y espero aportar algo también a los conocimientos de todos ustedes. De las guías al tratamiento de precisión en diabetes combinando la fisiopatología. En la práctica sabemos que no todos los pacientes son iguales, que no todas las diabetes son iguales. De repente tenemos un paciente que acude por primera vez con un diagnóstico reciente de diabetes, pero ya con todas las complicaciones. A veces tenemos pacientes que seguimos por años y no presentan tantas complicaciones o ni siquiera presentan ninguna medicación y se mantienen estables en el tiempo. Entonces, para esto viene la medicina de precisión, para estudiar todos los factores, las características que tienen en común un grupo de individuos, que esto va a influir después en el desarrollo, en el progreso, inclusive en la respuesta del tratamiento de los pacientes de una patología, en este caso la diabetes. Pero no confundamos con la medicina personalizada, que adopta las herramientas de medicina de precisión, y así como estaba diciendo la doctora Álvarez, que cuando adoptamos la medicina de precisión y colocamos en el resto de los factores que influyen en el mejor manejo de los pacientes, como la parte psicológica, la parte social, económica, inclusive el ambiente en que vive el paciente, estamos hablando de una medicina personalizada justamente para optimizar el manejo de estos pacientes. En el 2018, especialistas se reunieron para implementar las bases y las áreas de estudio en la medicina de precisión, y las reuniones posteriores se realizaron para evaluar el resultado a través de la evidencia científica de la apuesta
y la utilización de esta herramienta, también así como las barreras en las regiones para la implementación de estas técnicas. Un ejemplo de la utilización de medicina de precisión son las diabetes monogénicas. Aunque la frecuencia de las diabetes monogénicas es baja, es importante hacer el diagnóstico correcto porque cuando nosotros estudiamos las mutaciones podemos ver el efecto del tratamiento que va a tener en el individuo y el progreso de esta enfermedad según las mutaciones que estemos estudiando. El MODY es un tipo de diabetes monogénica cuyas características son que empiezan en pacientes de edad de menos de 25 años, tienen antecedentes familiares ya que existe un patrón autonómico dominante y generalmente son esos pacientes que no tienen las características típicas de un paciente con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que es la clasificación clásica que utilizamos. Generalmente se presentan con glicemias en ayunas leves y estables entre 100 y 150. Se han identificado 13 genes hasta esta fecha, pero los más frecuentes son las mutaciones del gen del factor 4 alfa, del factor nuclear 4 alfa de los hepatocitos, del factor nuclear 1 alfa de los hepatocitos y de la glucoquinasa. Anteriormente esto se denominaba MODY 1, MODY 2, MODY 3, pero ahora se empiezan a utilizar los nombres de los genes mutados para denominar estos subtipos de MODY. La característica de los factores de los MODYs que incluyen los genes mutados de los factores hepatocíticos, es un defecto progresivo de la secreción de insulina. Se presenta obviamente en la adolescencia, en la primera etapa de la adultez, y en el caso de la mutación de la 4 alfa puede haber una historia de macrosomía, hipoglicemia neonatal transitoria. En el caso de la mutación 1 alfa existe un umbral renal disminuido para la glucosuria. Cuando le hacemos un test de tolerancia a la glucosa, podemos ver un aumento en más de 90 miligramos por decilitro de la glicemia basal. Y lo característico de este tipo de MODY es que tienen una buena respuesta al tratamiento con sulfonilureas. En cambio, otro de los MODYs muy frecuentes es la mutación de la glucoquinasa. La glucoquinasa actúa como un sensor de insulina estimulada por glucosa. Entonces existe un aumento en el umbral de glucosa para la secreción de insulina y estos pacientes se presentan con un aumento estable, pero no progresivo de la glucosa en sangre en ayunas. También se pueden presentar entre glicemias en ayunas entre 100 y 120, 126, 130, pero eso no significa que van a presentar después complicaciones microvasculares, por lo tanto no requieren tratamiento. Imagínense un paciente que acude con una glicemia de 126 y nosotros le podemos decir con precisión al estudiarlo que no va a necesitar tratamiento, salvo en el caso de las embarazadas cuando podría requerir insulina. Otros menos frecuentes, como la mutación del gen 1 beta del factor nuclear hepatocítico, sí ya presenta características más complejas, como quistes renales, malformaciones uterinas, atrofia del páncreas, entonces en este caso vamos a necesitar la insulina. Otra puesta en práctica de la medicina de precisión sería en la diabetes tipo 1. Clásicamente conocemos al paciente con diabetes tipo 1 cuando acude a la urgencia. Recuerden que el 50% de estos pacientes pueden presentarse con un inicio brusco, con un diagnóstico de cetoacidosis que incluso puede llegar a la mortalidad si no se realiza un tratamiento adecuado. Pero realmente la diabetes tipo 1 no viene a un inicio brusco, realmente es una alteración progresiva, un defecto progresivo en la función y en la síntesis, de insulina.
por la presencia de anticuerpos. Entonces así tenemos un estadio 1, que sería el estadio asintomático, en donde existen los anticuerpos positivos, pero el paciente todavía no tiene síntomas. Se sugiere en las últimas guías que hagamos un tamizaje en pacientes con riesgo. Por ejemplo, los pacientes que tienen familiares con diabetes tipo 1 o pacientes que ya tienen enfermedades autoinmunes. Y lo que se vio relacionado al desarrollo a los siguientes estadios es la edad en que se realiza la seroconversión de estos anticuerpos, el número de anticuerpos, el tipo de anticuerpos. Es así que puede pasar al estadio 2, en donde es todavía presintomático, pero sí ya puede haber un tipo de disglicemia. Y luego al estadio 3, que es cuando nosotros ya le conocemos al paciente, sobre todo en la urgencia. El teplizumab es un tratamiento bastante prometedor y podría cambiar este desarrollo de la diabetes tipo 1 en este tipo de pacientes. Hace poco ha sido aceptado por la FDA, es un anticuerpo monoclonal para la prevención de la diabetes tipo 1 y para la preservación residual de la función beta. Está indicado en pacientes a partir de 8 años en estadio 2 y 3. O sea, todavía es para los estadios un poco más avanzados, pero se vio que retrasa la disminución del péptido C, mejora el control glicémico, reduce la demanda de insulina, al menos en estos 2 años que han sido estudiados, pero evidentemente se necesitan más estudios para evaluar los efectos a largo plazo. Se identificaron subgrupos de respondedores según las características metabólicas e inmunológicas de estos subgrupos. El estudio del grupo en Suecia de Leif y colaboradores observaron una nueva clasificación de la diabetes. La clasificación clásica que conocemos es la diabetes tipo 2, que corresponde a la etiología del 95% de nuestros pacientes que vemos. Luego están la diabetes tipo 1, la diabetes LADA, las diabetes secundarias y la diabetes gestacional. Lo que hizo este grupo en Suecia fue clasificar estos pacientes que recién fueron diagnosticados de diabetes según características como la edad al inicio del diagnóstico, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicada, la presencia de anticuerpos anti-GAT, según la insulinoresistencia y según la función de las células beta, y observaron que pudieron agrupar 5 grupos. Y esto tiene una aplicación porque podemos predecir las complicaciones, elegir el tratamiento adecuado y podemos utilizar estos grupos de personas para investigación genética y más estudios. Estos subtipos fueron validados en otras regiones, tanto de Suecia como de Europa y también de América, que fue representada por el equipo de México. Entonces tenemos estos subgrupos de pacientes, el paciente con diabetes severa autoinmune que tiene anticuerpos anti-GAT positivos, pero realmente hay otra vez un pequeño grupo con anti-GAT negativo que podrían tener otros anticuerpos como anti-islotes, anti-insulina, también los anticuerpos ZNT8A, según los grupos en que fueron estudiados, pero en menor proporción que los anticuerpos anti-GAT. El siguiente grupo es de la diabetes severa con insulinodeficiencia, es muy parecido al primer grupo, pero tiene un sobrepeso moderado, el inicio es de una edad también temprana, se caracterizan por un mal control glicémico, una baja secreción de insulina, entonces un requerimiento temprano y probablemente crónico de la insulinoterapia.
En estos dos grupos, la cetoacidosis se presentan en el 31% en el primer grupo y en el 25% en el segundo grupo. Lo que se vio en estos dos grupos es que existe una mayor prevalencia de retinopatía y también una mayor prevalencia de polineuropatía sensitiva motora y autonómica cardíaca, es decir, en una mayor prevalencia de complicaciones microvasculares. Son esos pacientes que nosotros vemos delgados, con alta hemoglobina glicosilada, con altos requerimientos de insulina, y cuando ya le hacemos el fondo de ojo la primera vez ya encontramos retinopatía. Ya le hacemos el test de neuropatía y observamos una sensibilidad disminuida en los pies. También se vio que la mejoría del control metabólico a 5 años se pudo realizar a través del tratamiento intensivo, pero a pesar de eso no hubo mejoramiento en la señalización neuronal y en la función nerviosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Será que usando la insulina temprana e intensa mejoraríamos esto? Pero todavía queda por dilucidar si el efecto sería por un aumento en sí del uso de insulina, o sea, sería un efecto de la insulina en este grupo, o sería un efecto de la disminución de la glucosa independientemente al tratamiento que realicemos. El grupo de diabetes severa con insulinoresistencia es el grupo que nosotros encontramos con un mayor peso corporal, con signos de resistencia a la insulina, pero la hemoglobina glicada es un poco más baja y el inicio del diagnóstico es relativamente tardío. En estos grupos se vio que existe una tasa de filtración glomerular más baja al diagnóstico, por lo tanto tienen un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal diabética. Entonces en este grupo podríamos pensar ya de entrada en utilizar los fármacos modificadores de enfermedad como el SGLT2, por ejemplo, los inhibidores del SGLT2. Existe una mayor frecuencia de esteatosis hepática metabólica, inclusive en un grupo de estudio alemán se vio que existen índices altos de fibrosis hepática. En cambio, la diabetes leve relacionada con la obesidad es aquel grupo de personas que nosotros vemos con un índice de masa elevado, pero la hemoglobina glicada es relativamente baja, levemente aumentada y no presentan otras complicaciones. Y el último grupo es el de diabetes leve relacionadas con la edad, que parece tener un curso bastante benigno, ¿verdad? Con un bajo riesgo de complicaciones diabéticas. Entonces, en este grupo de pacientes no vamos a ser tan estrictos porque sabemos que la progresión y las complicaciones no son frecuentes. Para finalizar, ¿cómo llevamos en práctica esto? Tenemos un paciente con un diagnóstico reciente con glicemias de 129. No todos los pacientes serán iguales. El pronóstico no será igual en estos pacientes. Entonces, utilizamos la medicina de precisión según las características, el estudio clínico, el estudio laboratorial, inclusive el estudio genético, si está indicado en estos pacientes para mejorar el diagnóstico. Podemos inclusive agruparles en los subgrupos y no olvidar también tener siempre presente el que podría ser una diabetes monogénica. En cuanto a la diabetes monogénica, si no pensamos, no vamos a diagnosticar. Entonces pongamos en práctica lo que sería una medicina de precisión para estos pacientes, más allá de las barreras que podamos encontrarnos, así conseguir un manejo óptimo en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Después de estas brillantes exposiciones, quiero invitar a cada uno de los expositores para responder a las preguntas. Quiero agradecer a la doctora Laura Prieto y a la doctora Marla Rosa por su
excelente coordinación como miembros de la mesa. ¿Alguna pregunta del auditorio? Agradecemos entonces a todos los expositores por la excelente charla para la foto. Para la foto. Muchas gracias a todos por compartir esta mañana.